noches, hermanos. Dios les bendiga. Eh, gracias por conectarse otra vez a esta clase. Es una clase muestra y la idea es tener cuatro herramientas que nos ayuden a lidiar en un problema específico. La semana pasada estuvimos hablando de lo que es una teología bíblica de la sexualidad. Hoy hablaremos específicamente de la adicción. La próxima semana, Dios mediante, hablaremos la lucha por la pureza y la última semana, pues daré cuatro frentes de batalla que yo le llamo, o es un programa amplio de cómo ayudar a las personas que están lidiando con la pornografía. Vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo que podemos estar juntos aprendiendo de ti, de un tema que, oh Señor, es difícil. Nuestra iglesia sufre por eso. Los matrimonios sufren. Somos esclavizados, oh Señor, por el sexo. Algo que tú creaste es bueno, agradable, santo y perfecto. Nuestro corazón pecaminoso lo convierte en un altar de idolatría. Te alabamos y bendecimos tu nombre en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, entonces vamos a continuar con describir lo que es la adicción a la pornografía. Esto es sumamente importante para nosotros poder entender cómo funcionan nuestros corazones, cómo es que llegamos, dame un momento, ahorita algo ocurrió. Recuerde que si tiene dudas, preguntas, puede ponerlo en el chat sin ningún problema y podemos ir este, abordando las preguntas. Bueno, hoy hablaremos exactamente de la adicción a la pornografía. Permítame hacer tres declaraciones que son sumamente importantes. La primera de ellas es que la carne del creyente todavía puede engañarlo. ¿Recuerdan las declaraciones que hicimos la semana pasada? Dijimos que el impulso sexual es algo natural, bueno, algo que es bueno, algo que Dios diseñó, que Él dijo que era bueno y bueno en gran manera, dado que todavía la naturaleza pecaminosa está en nosotros, pues va a tender a esclavizarnos. Dijimos que el impulso sexual es algo natural, la perversión de este impulso es el problema. Dijimos también que el sexo no es lo que nos hace seres humanos. Lo que nos hace seres humanos es ser creados a la imagen de Dios. De modo que aunque nuestro corazón ahora en Cristo es diferente, ha sido redimido, aún los deseos de nuestro corazón pueden ser muy, muy equivocados. Definitivamente esta tercera declaración nos ayuda a entender un poco más del por qué hablaremos hoy de la esclavitud sexual. Su carne, su ser que fue habituado a responder pecaminosamente antes, está siendo habituado nuevamente mientras los deseos de su corazón, su interior, están siendo transformados. Mientras somos transformados, vamos en el proceso de santificación, todavía podemos nosotros quedar atrapados en el pecado. Bien, entonces, enfoquémonos un poco en los asuntos del corazón. Una de las distinciones más notables que observamos entre la consejería bíblica y los intentos a cambiar las personas basada en filosofías mundanas es la preocupación no solamente la conducta externa del aconsejado, sino en sus pensamientos y motivaciones internos. Este es uno de los problemas que ocurre con el tema de la pornografía. Las personas están intentando arrancar todo lo que vemos alrededor de ellos como circunstancias, pero no arranca el verdadero problema que está
en la vida de ellos. Lo que ellos están intentando hacer es definitivamente cambiar, quitar, corregir una conducta, pero no hay una transformación en el corazón. Y eso es lo que ocurre de mil maneras en un sentido del por qué no podemos avanzar. Ahora, hablemos de qué es la adicción a la pornografía. ¿Cómo vamos a adentrarnos ahora? Porque eso nos va a ayudar para nuestra tercera clase. Deepak Reju hace una declaración de lo que es la adicción a la pornografía. Es una adicción al pecado sexual que se apodera de la vida de una persona. La persona que abraza la pornografía ve personas desnudas a través de imágenes o videos o fantasea con ellos. Para su propio placer egoísta, hombres y mujeres se excitan a sí mismos al ver la desnudez de alguien más y también usualmente sus actos sexuales. La desnudez y el sexo son expuestos egoístamente, explotados y consumidos por un espectador que no es el esposo o eh, la esposa. Entonces, esto es sumamente importante para nosotros. La definición de Deepak nos dice a nosotros cuatro cosas. Lo primero es que es una esclavitud voluntaria, progresivamente vamos quedando atrapados. Son deseos desbocados o desbordados que ya lo hacemos en automático. Podemos nosotros llamarle en esta declaración que es la lujuria de desear aquello que no podemos tener, pero que podemos obtenerlo a través de una pantalla. Y definitivamente en esta definición es un placer completamente egoísta fuera del diseño de Dios. Nunca fue el sexo diseñado para que sea un sexo egoísta. Por eso cuando hablamos nosotros de la pornografía, es sexo egoísta fuera del diseño de Dios. Cuando hablamos de la masturbación, es también sexo egoísta, fuera del diseño de Dios, algo que ha sido bueno, que fue creado para gloria de Dios, ha sido desvirtuado de manera profunda. Bueno, hablemos también un poco de lo que es los ídolos del corazón. Solo voy a dar algunas pequeñas declaraciones o definiciones que encontramos para que vayamos adentrándonos en esto. Elsie Fitzpatrick dice acerca de los ídolos del corazón: los ídolos son pensamientos, deseos, anhelos, esperanzas a los que rendimos culto, en este caso adoración, en lugar de al Dios verdadero. Esta definición o esta declaración de idolatría está muy conectada. Al final de esta clase voy a dar varios eh, deseos y creencias detrás de la idolatría y tiene que ver con los ídolos del corazón. Una segunda declaración acerca de idolatría lo tenemos con Tim Keller en un libro que se llama precisamente Ídolos del Corazón. Él habla acerca de tres: del sexo, el dinero y el éxito. Él dice estas palabras: es algo que es más importante para usted que Dios. Cualquier cosa que cautive su corazón y su imaginación más que Dios. Cualquier cosa que espere que le proporcione lo que solamente Dios puede darle. Cuando nosotros hablamos en la idolatría, lo estamos haciendo ahorita de manera general, pero nosotros podemos mirar que es un deseo desbordante que ya nos tiene cautivado, que se ha convertido en lo más importante de nuestra vida. Ya no podemos vivir sin eso. Una declaración práctica de Tim Keller dice acerca de los ídolos: ocupa una posición de control tan fuerte en su corazón que sin aquello usted cree que no podía vivir. Esta es la descripción básica que nosotros podemos encontrar cuando una persona ha quedado atrapado en la idolatría de su corazón, específicamente en la pornografía. Déjeme hacer alguna aclaración que es sumamente importante. En la Biblia, nosotros podemos mirar una descripción general respecto al pecado. Lo podemos mirar de dos maneras. El primero de ello es que nosotros observamos que la Biblia describe al pecado como algo que te esclaviza. Lo podemos ver en Romanos 6:16. Vamos a mostrar pasajes más adelante, pero es importante esto. Pero también nos dice que el pecado es algo eventual. No es que no seamos pecadores, es una cosa completamente diferente. No estoy diciendo que no somos pecadores
y que cuando pecamos nos convertimos en pecadores. No es eso. Solamente estoy haciendo una distinción que la Biblia cuando habla del pecado lo habla en dos formas diferentes. En Romanos capítulo 7, versículo 14 al 21, un pasaje que nosotros podemos articular rápidamente, nosotros tenemos ahí la descripción del apóstol Pablo. El apóstol Pablo describe en Romanos capítulo 7, versículo 14 al 25, el tema del pecado. Solo voy a leer el versículo 14 porque quiero hacer una referencia nada más en ello. Nada más para hacer una aclaración porque es sumamente importante. Dice el apóstol Pablo, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal vendido al pecado. Pablo está hablando de sí mismo. En todos estos versículos 14 al 25, Pablo usa los pronombres yo, mí, para referirse a él. Entonces, él describe en el capítulo 7, versículo 14, que temporalmente le es vendido al pecado como un esclavo, pero regresa. Hay que hacer esta aclaración. ¿Quiere decir que Pablo todo el tiempo se la vivía pecando? No, no es lo que Pablo está diciendo. Quiere decir que Pablo nunca podía hacer algo bueno o vivir en santidad, tampoco. Él está describiendo una lucha de eventualidad aquí, que aquello que él no quiere hacer, termina haciendo. Pero él usa esta imagen de ser un esclavo. Se vende temporalmente, pero regresa inmediatamente. Esta imagen es muy importante. Por el contrario, encontramos nosotros muchos pasajes que nos hablan del pecado como algo que te esclaviza, te gobierna, le adoras, y es justamente donde nosotros vamos avanzando en relación a la pornografía. Sumamente importante. Yo puedo ser esclavizado por un pecado, amar ese pecado, adorar ese pecado, puedo decirlo, estoy siendo gobernado por eso a tal grado que voy perdiendo mi voluntad y en automático comienzo a practicarlo, comienzo a hacerlo. Por eso es importante hacer esta aclaración. Bueno, ahora, habiendo hecho esta aclaración, según en la Biblia, nosotros encontramos esta descripción. La forma más común que la Biblia describe la adicción o la experiencia de la adicción es en esta palabra: cautiverio, ser esclavizado o ser gobernado. Cuando hablamos de estas palabras aquí es sumamente importante. Si usted lee todos los versículos que yo pongo aquí en su pantalla, nos vamos a dar cuenta de algo maravilloso. Si usted va a tratar de encontrar una definición acerca de adicción a la pornografía, no la vamos a. Si usted va a tratar de encontrar todos los aspectos que pudiéramos entender, como por ejemplo, algunos han dicho que la pornografía al final del día crea un desbalance en mi cerebro a tal grado que no solamente necesito de la palabra y del evangelio, sino también necesito terapia para que yo pueda revertir todo el daño. Hay que tener mucho cuidado con esto. Ese es el error eh, que comete Johnny Hung en su libro de Callados. Él dice exactamente que la adicción a la pornografía no solamente es una cuestión de ayuda sobre la palabra, sino también una ayuda más. ¿Ok? Voy a dejarlo ahí. Entonces, la Biblia lo que hace es decirnos esto. La Biblia habla de ser esclavizados, de ser gobernados por algo. Eso es lo que nosotros encontramos en cuanto a la adicción y puede ser usado para cualquier cosa: la comida, el deporte, el ejercicio, el alcohol, la pornografía. Esta nos puede gobernar a nosotros de tal manera que se nos va a describir que estamos en un cautiverio, estamos siendo esclavos con aquello que estamos practicando. El apóstol Pablo, por ejemplo, nos dice a nosotros estas relaciones que encontramos eh, en Romanos, encontramos también en Génesis y encontramos en Juan.
Dice, el pecado es una ley, como un principio interior ineludible, no puedes evitar. O te va a esclavizar o corres al evangelio del Señor, en el caso de los creyentes, para que podamos ser auxiliados. Se describe como un capataz, algo que nos está empujando. ¿Okay? De igual manera, en Génesis 4:7, el pecado es un poder interno que desea controlar a la gente. El pecado es también una anarquía manifiesta, lo podemos mirar en Primera de Juan 3:4. Cuando observamos nosotros todas estas imágenes, nos podemos dar cuenta de algo simple. La adicción en la pornografía es ser gobernado por algo al grado de perder nuestra propia voluntad sin perder nuestra responsabilidad, porque seguimos siendo responsables, aunque la sensación sea que en automático lo estoy haciendo, en realidad soy responsable todavía. Bueno, esto explica en parte la perspectiva cultural. La perspectiva cultural nos dice a nosotros lo siguiente. A veces se siente como una enfermedad. La pornografía, al ser un esclavo de la pornografía, se siente como una enfermedad, como algo dentro de nosotros, en lugar de algo que nosotros elegimos hacer. Esto es sumamente importante. Ocurre con el alcoholismo o ocurre con la drogadicción. Ya cuando una persona es adicta al alcohol, la sensación es que ya no tiene el control, que es una persona enferma que no puede hacer absolutamente nada para salir de allí. Ocurre lo mismo con la adicción a la pornografía. Toda la cultura nos dice a nosotros, esto se trata de una enfermedad, vas a ir a un sexólogo y entonces te va a decir qué debes hacer. Yo atendí una pareja una vez, el varón veía pornografía, había engañado a su esposa como 10, 20 veces y él decía, el psicólogo me dijo que estoy enfermo y para no crear distorsiones usó la palabra que le habían dicho a él que tenía como enfermedad. Cuando fui a platicar con él, me dice, pastor, lo que pasa que yo estoy enfermo, no puedo responder bien. Por momentos la esposa le creyó, pero le dijimos, eso no es cierto. Se ve, ahora sí, se siente de esa manera, pero no es una enfermedad. La Biblia llama que está siendo gobernado por eso. Como lo dice El Welch en su libro de Adicciones, él afirma esta palabra. Si pensamos en el pecado solo como una desobediencia manifiesta y calculada, no encontraremos lo que estamos buscando en la Escritura, ya que el pecado es más que una rebelión consciente en contra de Dios. Es, este también es un poder cegador que nos desea controlar y esclavizar. Si lo único que voy a buscar de las adicciones, en este caso a la pornografía, es una definición, es encontrar que si estamos enfermos, no vamos a encontrar mucho. Va a ser muy difícil ayudar a las personas. Se ve de este lado, ya cuando se ve como enfermedad, pues pareciera que estamos incapacitados, que el evangelio es irrelevante para la persona, que la autoridad de la palabra no es suficiente para traer, para ayudar a esta persona, para alumbrar el corazón de esta persona. No, no es en ese sentido. De modo entonces que nosotros necesitamos recobrar el sentido. La principal diferencia entre la perspectiva cultural y la perspectiva bíblica de la adicción es que en la cultura le llaman compulsión o impulso irresistible. Es algo que no puedo controlar, que implica que la persona no está en control o que no es responsable de sus acciones. En contraste, la Biblia enseña que el pecado es en verdad esclavizador, pero que la persona es completamente responsable de ello. Déjeme detenerme rapidito aquí y poder
ejemplificar lo siguiente. Ustedes seguramente han escuchado que muchas personas clasifican el enojo como una emoción. Y cuando la clasifican como una emoción, entonces es algo que llega, que simplemente aparece y desaparece. Y algunos buenos cristianos dicen, Yo tengo un mal carácter", pero no es que tengan un mal carácter. En realidad, aquello que ellos quieren hacer o están intentando hacer y no resulta, se enojan porque no pasa como ellos quieren. La Biblia llama al enojo algo pecaminoso. No lo clasifica como una emoción. No lo clasifica como algo que está dentro, como un impulso que aparece de una manera irresistible. No lo pone de esa forma. Como si tú no controlaras eso. Simplemente aparece, pero yo no soy culpable de eso. Ese es un buen ejemplo para hablar acerca de la adicción a la pornografía. La adicción a la pornografía no es una compulsión en el interior, algo que no podamos quitar, mucho menos podemos clasificarla como una enfermedad. Está quizás fuera de control, ya fui esclavizado, ya lo hago en automático, eso es cierto. Otro buen ejemplo que nos ayuda es cuando nosotros ya aprendimos a manejar un auto. Cuando tú estás en tus primeras veces que estás aprendiendo a manejar, tú vas consciente de en qué vas calculando la velocidad para meter segunda, para poner otra vez clutch y tercera, cuarta, quinta. Estás consciente de eso. Una vez que tienes mucha experiencia en manejar tu auto, sin pensarlo, tú vas manejando y tus manos se van moviendo. Quiere decir que no estás consciente, que no estás en control de lo que estás haciendo. Definitivamente sí, sí. Se siente que en automático lo estás haciendo, pero no lo estás haciendo en automático. Usamos esta frase de inconscientemente lo estoy haciendo. No, ya tienes tanta práctica que ya es fácil hacerlo para ti. Bueno, la adicción a la pornografía se ve de esa manera. Algo que aparece, que no puedo controlar y que se ve como una enfermedad, pero ha dejado de ser pecado. Si deja de ser pecado, entonces la solución ya no es el evangelio, ya no es el arrepentimiento, ya no es la confesión, ya no es un caminar constante de vivir en Cristo, ya no lo es. Ahora ya es algo diferente. El Welch, entonces, en su libro de adicciones, concluye esta perspectiva y nos dice, esta perspectiva ampliada indica que en el pecado nosotros somos o estamos de control y calculando astutamente, victimizados pero responsables. Los adictos genuinamente se sienten fuera de control, pero ellos también están tomando decisiones. Se sientan fuera de control, continúan activamente actuando bajo el control de su idolatría, siendo responsables 100%, toman decisiones, vuelven a regresar al pecado, toman otra vez la decisión y así progresivamente. Ahora, tenemos que considerar entonces a la adicción bajo estos lentes. Ya no debemos mirar la adicción simplemente como algo fuera de control, como si fuera una enfermedad, como si fuera esta teoría en el interior de la persona, algo que aparece, que no lo puedo controlar y que yo no soy responsable y además que estoy enfermo. No. Ahora tengo que ver los lentes de la pornografía, tengo que verlo bajo este escrutinio. ¿Cuál es este? Que son deseos que están gobernando el corazón de la persona y que lo han esclavizado a tal grado que ya pareciera que no tiene el control. Ahora tengo que cambiar el vocabulario. En vez de asumir que estoy enfermo,
Ahora tengo que decir que estoy siendo gobernado, que hay idolatría en el corazón, que mis deseos están por encima de lo que Dios me ha llamado a hacer. Bueno, ahora tengo que verlo así, bajo la idolatría. Tengo que verlo como dice Romanos, ¿verdad? Si usted lee detenidamente los versos 18 hasta el verso 28, se va a dar cuenta que hay tres intercambios. Cuando nosotros dejamos de adorar a Dios, nos comenzamos a adorar a nosotros mismos, va a haber esta sustitución. Y para ello tenemos nosotros que saber que fuimos en realidad paso a paso para esclavizarnos. Ahora necesitamos entrenamiento y nuevos hábitos en la piedad para poder salir de allí enfocados en el Evangelio. Finalmente, el Welch dice lo siguiente: la escritura nos permite ampliar nuestra definición de idolatría de modo que incluya cualquier cosa en la que ponemos nuestros afectos y nos complazcamos como un apego excesivo y pecaminoso. Por lo tanto, los ídolos que podemos ver ciertamente no son todo el problema. La idolatría incluye cualquier cosa que adoremos. La ansiedad del placer, respeto, amor, poder, control, libertad del dolor. Asimismo, el problema no está fuera de nosotros, localizado en una licorería o en el internet. El problema está dentro de nosotros. El problema no es la sustancia idólatra, es la falsa adoración del corazón. Esto es sumamente importante. La idolatría concluye en que estamos siendo adoradores, que estamos buscando quizás amor, respeto, poder, control. Algunas veces me ha tocado hablar con personas que están lidiando con la pornografía y casi siempre me dicen, es que en el video yo puedo tener el control, yo puedo controlar, siento que controlo lo que yo estoy experimentando. Ahora bien, pensemos de una manera más tangible. ¿Cómo se ven los componentes de la adicción? Por un lado, tenemos que reconocer que el pecado sexual desviado de la santidad, el diseño de Dios puede verse en adulterio, pornografía y masturbación. Voy a centrarme en estos tres nada más. Al final del día, el adulterio simplemente es un fruto, la pornografía es un fruto y la masturbación es un fruto. Cada uno de ellos pueden tener deseos y creencias completamente diferentes, idolatrías completamente diferentes, que voy a enumerarlos de manera general. Por adoración, voy a poner de esta forma. Puedo estar adorando el control a tal grado que me es fácil engañar a mi esposa porque puedo yo tener el control sobre esa persona. En el tema de la pornografía, puedo estar adorando demasiado a mí mismo, mi propio placer, que me es mucho más fácil y controlar mi pantalla. En el caso de la masturbación, puedo estar sumamente engañado, que es la manera en la que yo puedo tener placer y que es una forma completamente egoísta, pero muy egoísta. El punto es este: no puedo simplemente arrancar la pornografía o el tema de la masturbación o el adulterio porque en sí son ciertos frutos. Lo que yo necesito arrancar es exactamente lo que está en lo profundo del corazón que me está llevando a el pecado sexual. Un buen ejemplo de este. Eh, en una ocasión, una joven es gordita y ella se entregó a la promiscuidad a temprana edad. Y una de las cosas que le preguntaba era, ¿y por qué estás haciendo esto? La respuesta de ella fue concisa, porque ella me dijo, estoy buscando aprobación y por eso estoy entregado exactamente al pecado sexual.
porque su aspecto físico no es el mejor. Ella está buscando aprobación. Vamos a quitar el tema de la promiscuidad. Es aquí arriba un fruto, pero si no arrancamos lo que ella está buscando, entonces no vamos a lograr ayudar a las personas. Esto es importante para nosotros. Avanzamos. Necesitamos entonces, cuando las personas están experimentando o están siendo esclavizadas en el tema de la pornografía o cualquier otro pecado, necesitamos entender las motivaciones. El pecado tiene motivaciones y no tiene una sola motivación, tiene demasiadas motivaciones. Esto es justo lo que la mayoría estudia en dinámica del cambio bíblico. En dinámica del cambio bíblico, ustedes van a aprender acerca de los deseos, acerca de las creencias, esos son las motivaciones. Bueno, ese es un curso que nos ayuda a entender un panorama de cómo funciona el corazón. Así que vamos a dar algunos destellos acerca de eso. El pecado de la pornografía, detrás del telón de lo que nosotros podemos ver, tiene motivaciones. Vamos a mostrar algunas motivaciones hoy. Detrás de nuestros pecados se encuentran motivaciones que necesitamos descubrir. Puedo quitar la pornografía, puedo arrancar la pantalla, puedo romper mi laptop, puedo quizás romper la televisión, pero mientras no arranque la motivación, la raíz, voy a estar atrapado en el mismo problema. Lo que queremos, lo que deseamos, lo que anhelamos, es lo que necesitamos descubrir en este sentido. Déjenme darles dos palabras que son sumamente importantes en este asunto de la pornografía. Por un lado, en el Nuevo Testamento, nosotros conocemos una palabra que es porneia. La palabra porneia no solamente tiene un significado, más bien tiene una variedad de significados que puede ser resumido en esto. Significa todo tipo de desviaciones sexuales ilícitas, todo tipo de desviaciones sexuales ilícitas. Podemos poner aquí, mandar fotos, partes privadas. Recuerden este término de un pack o six pack, que es un término aquí en Quintana Roo, seguramente en otros lados, para los jovencitos de secundaria y preparatoria. Significa simplemente vender imágenes de otras personas, imágenes de desnudas o lo que tú consideres de los mismos alumnos, tanto varones como mujeres. Eso es una desviación sexual. Podemos llamar la masturbación. La masturbación no es algo natural en la vida de las personas, ni de las mujeres, ni de los varones. Podemos llamarle pornografía. Incluso cuando nosotros estamos casados y practicamos el sexo de una manera egoísta para mi propio placer, sin dar placer a mi cónyuge, entonces yo estoy cometiendo porneia en un sentido. Todo tipo de desviaciones sexuales ilícitas incluye esta palabra. Así que lo vamos a reducir a la pornografía. ¿Está incluido ahí? Sí, definitivamente. Lo podemos encontrar en Mateo 5:32, 15:19, 19:9 y Marcos 7:21. Pero también encontramos nosotros otra palabra en Éxodo 32, que en español no es traducido de la manera que debería. Es traducido como divertirse, o se estaban divirtiendo. Pero déjeme leer este pasaje que nos va a ayudar a nosotros a mirar esta pequeña palabrita. Al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer
y a beber y se levantó a regocijarse. La palabra regocijarse no nos dice mucho a nosotros, no nos dice mucho. Pero ¿qué tal si nosotros leemos en Génesis 26:8? En Génesis 26:8 es la misma palabra, sachak, en ese pasaje, y nosotros vamos a encontrar en ese pasaje la historia, eh, dice el verso 8. Sucedió que después que él estuvo allí muchos días, Abimelech, rey de los filisteos, mirando por una ventana, vio a Isaac que acariciaba a Rebeca, su mujer. La palabra acariciaba es la misma palabra de Sachak aquí. Acariciaba a su mujer. Ahora, la palabra divertirse que nosotros tenemos allá no tiene mucho sentido, pero en realidad ellos hacen el becerro de oro, hacen un intercambio de adoración y entonces en esta algarabía lo que ocurre es que practican toda clase de pecado sexual, toda clase de pecado sexual. Se traduce, se estaban divirtiendo, pero en realidad no solamente estaban en el algarabía de la fiesta, sino que además, incluido en esa algarabía, estaban practicando todo tipo de pecado sexual a, eh, alrededor del becerro de oro. Podemos nosotros entonces pensar en esto. Ellos cometieron toda clase de pecado, toda clase de desviación sexual, orgías, hombres con hombres, tríos y toda clase de desviación sexual prohibida por Dios. Ahora, esto está conectado exactamente con la idolatría. No solamente en el contexto inmediato del becerro, sino que nosotros leemos en Ezequiel que ellos no querían dejar Egipto porque ellos tenían sus dioses en Egipto. Entonces, este evento lo único que hace es revelar que sus corazones no solamente estaban conectados con la buena comida, sino que también estaban conectados con la idolatría. ¿Cómo alguien hace una fiesta y hace todo tipo de pecado? La implicación es que constantemente hacían esta fiesta y tenían este tipo de desviaciones sexuales en estos escenarios. Eso nos ayuda a nosotros a entender un poco lo siguiente. Tanto Sachak como Cornella incluyen toda clase de desviación sexuales que Dios ha dicho que no debemos nosotros de practicar. Poultry hace una buena división acerca de lo que es el panorama del sexo. Y él dice que el panorama parcial del sexo es el sexo aislado, que permite que éste sea cautivo de deseos, agendas de lo que despojan de su propósito original. El panorama parcial existe en los pequeños confines de lo que me da placer en este momento de mi vida. Él dice que el panorama parcial del sexo tiene que ver con la desviación sexual y el panorama completo del sexo es que la persona viva, entienda el diseño de la sexualidad para la cual el Señor lo dejó y eso debe a nosotros alentarnos a vivir en el Señor. El sexo es entendido como parte del diseño de la vida y según el propósito para el que existe y para la gloria de Dios. El panorama parcial del sexo es la desviación sexual. El panorama completo del sexo es practicarlo
vivirlo, disfrutarlo en el diseño de Dios. ¿Cómo sería entonces el panorama parcial del sexo? Se vería de esta manera: lujuria, pornografía, masturbación, adulterio, sexting, fornicación, el six-pack, eh, homosexualidad, lesbianismo, prostitución, poligamia, bigamia, todo tipo de desviación sexual. Lo interesante de esto es que todos estos pecados involucran relaciones sexuales reales o en la imaginación con el objeto de deseo equivocado. Esto es impresionante para ti y para mí. Hagamos algo más reducido todavía. Cuando nosotros pensamos en la adicción sexual, cualquiera que sea, no solamente para pornografía, así se ve la lucha del esclavo. Se la pasa imaginando, en este caso, deseando algo, luego quiere satisfacerlo, va a buscar la oportunidad, va a querer repetir la experiencia en este sentido y con toda la decisión y actitud se va a convertir en un esclavo. Él va a sentir o ella va a sentir la sensación de está fuera de mi control y fuera de mi voluntad, pero continúa tomando la decisión de hacerlo. Es una realidad. Eso es sumamente importante para nosotros. Regresamos otra vez y déjenme darles lo que llamamos el pecado detrás del pecado, lo que hemos llamado problema. Recuerden que en sí la pornografía es un fruto, la masturbación es un fruto, el adulterio es un fruto. Nada más nos estamos enfocando en esto para que nosotros podamos tener una idea de qué es lo que necesitamos cambiar en la vida del aconsejado. Veamos el primero. ¿Cuál sería el pecado detrás del pecado? ¿Cuáles serían las motivaciones o la motivación detrás del pecado de pornografía? Aunque les parezca extraño, este podría ser un deseo detrás del pecado. Desea la venganza producidos por la ira. Los actos sexuales pueden ser una forma de expresar ira. Estoy enojado con mi cónyuge, que una manera de venganza, una manera de aplicar ese castigo es correr hacia la pornografía. La pornografía, uno de los deseos que están conectados con la pornografía, es esos deseos de venganza. He conocido varones que me dicen, yo me masturbo porque mi esposa no quiere tener relaciones conmigo. Deseos de venganza. Está airado. ¿Se da cuenta? No, borre ahorita el tema de la pornografía. Vamos a quitar el tema de la pornografía y lo miramos exactamente en este sentido. Va a buscar el pecado sexual bajo una justificación definitivamente, pero con deseos de venganza. Eso es lo que está en el fondo. Ese es un ejemplo. Un segundo ejemplo tiene que ver con deseos de sentirse amado, aprobado, afirmado y de recibir atención romántica. El problema del pecado de pornografía se ve de esta manera. Algunas personas están siendo tan dominadas, han convertido en la idolatría de su corazón el hecho de sentirse importante o amado para alguien o importante para alguien, que buscar la aprobación de alguien, que va a acudir a la pornografía. Las personas promiscuas casi siempre andan buscando aceptación, casi siempre. Esto es sumamente revelador porque tú no vas a intentar quitar simplemente la pornografía. Lo que vamos a tratar de hacer bajo el Evangelio de la Cruz es arrancar los deseos de sentirse amado, aprobado, afirmado y de recibir atención romántica. Un tercer deseo, en el fondo, una mirada del pecado detrás del pecado,
es deseos emocionantes de poder y de conquista. Esto es también detrás de la pornografía, la emoción de conquistar a alguien, de sentirse que puede. Una vez un varón me compartió y me dice, yo engañé a mi esposa porque quería volver a sentir la emoción de haber conquistado a alguien. Está buscando aceptación, está tratando de emocionarse otra vez en eso. Bueno, aquí tenemos un atisbo acerca de eso. Este es un deseo que necesitamos arrancar. Un segundo deseo, un cuarto deseo, perdón, nos lleva a nosotros a un deseo ansioso del dinero. No solamente es para el caso de las damas, sino también en el caso de los varones. Un deseo de comodidad, estar abrazando el materialismo constantemente, el hecho de vivir bien, bueno, también nos lleva al pecado de la pornografía, ya sea ver o ya sea practicar, vendiendo tu cuerpo, un deseo ansioso de dinero. Puede ser también tema de dinero. Número 5, nos lleva a nosotros a considerar lo siguiente, un deseo mesiánico distorsionado de ayudar a los demás. Aunque les parezca absurdo, muchos personas que practican la pornografía se ven mesiánicos a sí mismos, queriendo ayudar a las personas, pero eso es algo completamente equivocado. Lo están haciendo para sus propios deseos. Número 6, deseos de alivio y descanso en medio de las presiones de la vida. Para muchas personas la pornografía es un refugio de tanto estrés del trabajo, de tanta presión en la empresa, de tanta presión en el matrimonio. Se refugian en la pornografía. Se da cuenta que no solamente necesito mirar la pornografía, sino necesito mirar el pecado detrás del pecado. Yo no voy a avanzar, no voy a poder ayudar a una persona que está siendo esclavizada por la pornografía si no miro en el fondo de lo que está ocurriendo. Podemos encontrar en un asunto de creencias, por ejemplo, no le importo a nadie, entonces está buscando valor. Esto ocurre mucho cuando las personas están vendiendo su cuerpo. Definitivamente ocurre, pero también ocurre a la inversa. Cuando alguien está consumiendo pornografía, es porque a veces considera que no le importa a nadie. Y el hecho que alguien le preste atención, para él es lo máximo, o para ella es lo máximo. Número 2, encontramos otra creencia, busca valor en las relaciones. Está tratando de buscar identidad en ciertas relaciones. Esta es mucho más específica. Algunas veces las personas que están practicando la pornografía, Dios no eres suficiente en esta área de mi vida. Necesito algo más que me haga sentir que estoy completo, que valgo la pena. También podemos practicarlo por egoísmo y sentir que es un derecho. Si tú no me provees, yo lo consigo. Esto ocurre en los solteros, en las solteras. Tú no me estoy llorando por un esposo, una esposa, bueno, no me lo provees, si tú no me lo das, entonces yo lo consigo. Yo mismo me proveo. Se ve desde ese ángulo también el pecado sexual, particularmente en la pornografía. Afirmación y aceptación. Necesito pertenecer y ser amado por alguien. Estos son asuntos que podemos mirar. Uno más, podemos mirar el control en una cultura que ha endiosado el sexo. Ver pornografía es tener el control sobre otros. Eso es sumamente revelador para nosotros, sumamente importante. Y finalmente podemos nosotros considerar lo siguiente: ¿cómo ayunamos?
¿Cuáles son los deseos que deben de gobernar a esta persona? Miramos ahorita cuáles son los deseos que lo gobiernan, cuál es el pecado detrás del pecado. Pero déjame concluir con esto. Eso nos va a ayudar para la próxima clase. Eh, no debería de ser una persona que ya ha sido transformada. ¿Qué debería de desear y qué debería de creer? No que ya lo crea o que ya lo desee, pero cómo vivimos en santidad sabiendo las declaraciones que hicimos la clase pasada. ¿Recuerdan las declaraciones de la clase pasada? Nosotros dijimos que Dios diseñó nuestra sexualidad. El impulso sexual es algo natural. El impulso es un regalo de Dios para su creación. El sexo no es lo que nos hace seres humanos, sino ser imagen de Dios. Bueno, ¿qué debería desear? ¿Qué debería de creer? No que ya lo esté haciendo, no que sea fácil, pero ¿qué debería de haber? Bueno, el primero que debería de haber definitivamente es el siguiente. Creer que el sexo es un regalo de Dios para ser disfrutado en el contexto del matrimonio y no por fines egoístas. ¿Hacia dónde apuntamos cuando queremos ayudar a alguien? Bueno, este es uno de ellos. Esta es una creencia que nosotros necesitamos trabajar en la vida del aconsejado. Número dos, ayudamos al aconsejado a creer que el sexo no es algo meramente físico, apunta a algo mucho más grande. El sexo, el placer del sexo debe recordarnos que existe un placer mucho más grande que el sexo mismo. Número tres, creer que Cristo es suficiente en cada área de su vida, comenzar a experimentar a Cristo, hacia allá apuntamos, lo ayudamos a desear reconciliarse con Dios por encima de su pecado. Esto lo hablaremos un poco más en la última clase. Ayudamos al aconsejado a desear crecer por el anhelo, por la presencia de Dios en su vida. Lo ayudamos a desear desarmar todo el engaño del pecado en el área sexual y que le da satisfacción, que él ve solamente eso. También lo ayudamos definitivamente a mirar lo siguiente, creer que el sexo no es el problema, ni lujuria es el problema. No puse intencionalmente en las creencias y deseos la lujuria. La lujuria es un problema. El sexo no es en sí, el apetito sexual, por decirlo de una forma, no es el problema es la lujuria, el problema es querer satisfacer algo fuera de tiempo, fuera de los límites que Dios ha establecido. Creer que mi mayor problema no se llama sexo, el problema no es el sexo, el problema es la perversión que estoy haciendo del sexo. Número tres, creer que mi primer fallo en el área sexual tiene que ver con dejar a Dios y convertir el sexo en idolatría. Mi primer fallo en ver pornografía, en dejarme llevar, tiene que ver en relación con Dios. Mi mayor anhelo debe de ser por la presencia del Señor. Desear reconciliarme por encima de mi... Y desear un sexo centrado en la gloria de Dios y no para mis impulsos sexuales. Desear ser revestido de una nueva perspectiva del sexo. Eso debe ayudarnos a nosotros de una manera definitiva. Hacia allá apuntamos. Eso nos va a ayudar la próxima semana diseñando un plan. Termino con estas dos declaraciones que son sumamente importantes. El plan de Dios para el sexo y el placer es diferente. El sexo es bueno porque el Dios que creó el sexo es bueno. Y Dios es glorificado inmensamente cuando recibimos su don con acción de gracia y lo disfrutamos de la forma en la que Él planeó que lo disfrutáramos. ¿Puede mirar eh, la diferencia? El sexo es una cosa, el placer es poco diferente. No estamos peleados,
Y no estamos diciendo que el sexo no debe de ser placentero. Nos estamos refiriendo aquí al placer fuera de los límites que Dios ha establecido. Dentro de los límites de Dios, el sexo debe de ser sumamente placentero. Y David Paulison dice esto: el máximo placer, el gozo supremo que convierte todos los placeres más pequeños en algo inocente, es nuestro deleite en Cristo, el don indescriptible. ¿Cómo apagamos el fuego del cuando nuestro deleite es el Señor? Bien, hemos terminado. ¿Alguna duda, alguna pregunta acerca de esto? Sí. Eh, ¿Alguien iba a preguntar? Bien, hermanos, ¿alguna duda, alguna pregunta? No. Pastor, Sí. buenas noches. Tengo una consulta. Los aspectos químicos, tal vez no nos ha comentado un poco, pero ¿cómo funcionan los aspectos químicos de la dopamina y esas cosas dentro de la cabeza cuando esas cosas suceden? ¿O es que es para la siguiente clase? Es un tema sumamente complicado debido a que algunos recomiendan esos asuntos. Yo particularmente diría que depende mucho del caso, muchísimo del caso. Depende también el grado de la esclavitud, pero hay algo que no debemos de perder de vista. Ninguno de esas cuestiones van a solucionar el problema. Te van a dar cierto alivio, pero no van a solucionar el problema. Ese es ahí donde el libro de Johnny Hunk dice que la pornografía no es 100% una cuestión que se deba de cambiar nada más dentro de un aspecto espiritual. Y él tiende un poco más a la ciencia, que en realidad no es ciencia y no es comprobable, pero esto es el punto. Aun cuando nosotros podamos tomar ciertos aspectos, ciertos medicamentos para reducir, solamente estamos trabajando sobre los síntomas, pero no estamos arrancando el problema, no estamos avanzando en esos aspectos. Así que es sumamente importante tener un panorama claro. Lo único que puede cambiar y transformar al esclavo que ha cometido idolatría, que tiene esa sensación de ya no tener la voluntad y se ve como un zombie en automático respondiendo a la pornografía, es el Evangelio de Cristo. Lo demás es simplemente un remedio, pero no soluciona absolutamente nada. ¿Ok? Bien, ¿alguna otra pregunta? Pastor, buenas noches. ¿Se escucha? Sí. ¿Será que nos puede repetir el último párrafo antes de cerrar la clase? Porque como que se quedó congelada la pantalla y no terminemos de escuchar la idea ahí donde decía que ardemos en algo.
ahí se quedó congelada. Que la única manera de apagar el fuego de la lujuria de nuestros corazones o la idolatría de nuestros corazones es arder, solo por decirlo de una manera, bajo una relación ardiente hacia Cristo Jesús. ¿Cómo apagamos esos deseos ardientes de nuestros corazones? Eh, la única manera es deleitándonos en ese don indescriptible que es Cristo Jesús. No hay otra manera. Obviamente vamos a dar un proceso en ello. Era esa la idea. Gracias, Paz. Nada. Ah, solo voy a responder el último que escribió en el chat. ¿Por qué dentro de la iglesia hay semejantes cosas, fornicación, adulterio, masturbación? No somos realmente cristianos. Recuerden la primera diapositiva. El pecado, el poder del pecado ha sido quitado. Nuestra condición de naturaleza pecaminosa continúa, es una condición, no avanza ni reduce, de modo que podemos todavía ser esclavos del pecado. ¿Verdaderos creyentes pueden ser esclavizados por el pecado? Sí, definitivamente. Al principio de la clase hablábamos que aunque el corazón del creyente en Cristo es diferente, ahora los deseos todavía pueden ser equivocados y pueden ser esclavizantes. Dijimos también que nuestra carne, nuestro ser, que fue habituado a responder pecaminosamente antes de venir a Cristo, está siendo habituado nuevamente mientras los deseos de su corazón, su interior, están siendo transformados. Es importante no perder de vista lo siguiente. En la Biblia nunca se nos enseña que los verdaderos creyentes nunca pecan. Al contrario, se nos describe de muchas maneras que ellos también lidiaron con el pecado, eran verdaderos creyentes, fueron rescatados por la gracia, dejaron sus pecados definitivamente y están en la presencia del Señor. Eso es un poco difícil, pero no debemos nosotros de tachar a alguien que peca de una manera terrible como si no fuera creyente. Hay que tener mucho cuidado. Tampoco debemos afirmar que el que anda por ahí vagando y pecando por todos lados es un creyente. No ese es el sentido, pero hay que tener mucho cuidado. Bien, hermanos, entonces, si no hay más preguntas, les agradezco, les veo la próxima semana. Hemos estado avanzando. La próxima semana vamos a tener un panorama de cómo luchar por la pureza sexual. Vamos a conectar varios principios que dimos hoy y nos vamos a tener un plan de cómo lidiar con esto, cómo dar pasos en específicos que no es fácil, que no es sencillo, pero estaremos abordando eso la próxima semana. Vamos a orar. Padre, gracias te damos esta noche porque miramos con toda honestidad que cualquier pecado va a tender a esclavizarnos, cualquier pecado va a tender a gobernar nuestros corazones. Pero creemos también, oh Señor, que el poder de la cruz, el poder del Evangelio, transforma nuestros deseos más egoístas y tan íntimos y somos transformados de gloria en gloria. Ayúdanos, oh Señor, a desearte más. Ayúdanos, oh Señor, a disfrutar de esa gloria que ha sido manifestada y que podemos nosotros experimentar ahora mismo en este mundo caído. Ciertamente, oh Señor, es difícil. Por todos lados vemos imágenes de personas exhibiendo su cuerpo, pero somos llamados a vivir en santidad. Somos llamados a vivir, oh Señor, en ti para tu gloria.
Te alabamos y rogamos por nuestros hermanos que estuvieron conectados hoy, que sean también animados a vivir para ti. En Cristo Jesús. Amén.